hermanos, qué bendición poder estar acá nuevamente en esta nuestra transmisión, nuestro culto de hoy domingo en la mañana. Le doy gracias también a cada una de las personas que está en este momento en nuestro templo, aquí también en el culto presencial, y gracias a usted porque nos está viendo desde donde está. Sé que hay unas personas que están viéndolo en sus trabajos, sé que hay otros que están viéndolo en su casa, pero le doy muchas gracias a Dios que no importa el lugar en el que lo está viendo esta transmisión, gracias a Dios porque usted está viendo. Definitivamente deseamos ser movidos, transformados y guiados por la palabra de Dios. Pero antes de poder estudiar la palabra de nuestro Dios, quiero pedirle que pueda acomodarse ahí donde usted está, si puede ponerse en pie, y le invito a cantar estas alabanzas a nuestro Dios. Cantemos fuerte. Buenos días, hermanos. Voy a pedirle, hermanos, que podamos cantar bien fuerte. Hombres de compromiso, cantemos. ¿Listos? Hombres que no se conforman al mundo y su condición, hombres que harán compromisos para vencer toda tentación, hombres que sean ejemplo de amor, justicia y verdad, hombres que cambian su mundo y no se dejan por él cambiar. Dios está buscando, Dios está llamando, hombres que quieran su mundo impactar, las buenas nuevas de Cristo llevar. Dios está buscando, Dios está llamando, hombres que quieran a Dios agradar, hombres que quieran su vida entregar a Él. Hombres que no se conforman al mundo y su condición, hombres que harán compromisos para vencer toda tentación, hombres que sean ejemplo de amor, justicia y verdad, hombres que cambian su mundo y no se dejan por él cambiar. Dios está buscando, Dios está llamando, hombres que quieran su mundo impactar, las buenas nuevas de Cristo llevar. Dios está buscando, Dios está llamando, hombres que quieran a Dios agradar, hombres que quieran su vida entregar. Dios está buscando, Dios está llamando, hombres que quieran su mundo impactar, las buenas nuevas de Cristo llevar. Dios está buscando, Dios está llamando, hombres que quieran a Dios agradar, hombres que quieran su vida entregar a Él. Amén. Tengamos una palabra de oración, hermanos. Incline su rostro, vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, gracias por
esta mañana, Señor, gracias por este día que usted nos permitió podernos levantarnos con salud, Señor, y nos permitió también que pudiéramos ver su culto, que pudiéramos estar en el templo escuchando su culto, Señor. De una u otra manera, gracias porque usted nos permite aprender cada vez más de su palabra, Señor. Y quiero pedirle que el mensaje de hoy sea de gran bendición para nosotros, Señor, a que aprendamos a tener una fe fuera de lo normal, Señor, como muchos personajes lo hicieron tiempo anterior, Padre. Gracias por lo mucho que usted nos da, Dios. Gracias por este beneficio que tenemos de aprender de su palabra, Dios. Y bendito seas en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a seguir cantando, hermanos. Cantemos, haz arder mi alma, bien fuerte. Haz arder mi alma en tu ley, Señor, y tu voz divina pueda yo escuchar. Muchos en tinieblas siguen el error. Quiero con tu gracia hoy testificar. Haz arder mi alma, hazla arder, oh Dios. Hazme un testigo de tu salvación. Muchos en tinieblas claman por tu voz. Haz arder mi alma con tu compasión. Haz arder mi alma por el pecador. Pasión yo sienta para trabajar. Llena hoy mi vida con tu santo amor y seré obediente a tu voluntad. Haz arder mi alma, hazla arder, oh Dios. Hazme un testigo de tu salvación. Muchos en tinieblas claman por tu voz. Haz arder mi alma con tu compasión. Haz arder mi alma en virtudes hoy, pues errante andaba en mi necedad. Nada es importante más que tu Señor. Hazme fiel testigo de tu gran verdad. Haz arder mi alma, hazla arder, oh Dios. Hazme un testigo de tu salvación. Muchos en tinieblas claman por tu voz. Haz arder mi alma con tu compasión. Amén. Muchísimas gracias por haber tomado este tiempo para cantar y vamos a entrar a estudiar lo que la palabra de Dios nos enseña. Recuerde, deseamos desarrollar una fe fuera de lo normal. Y cuando vamos a estudiar una fe fuera de lo normal, nos vamos a dar cuenta de un montón de cosas en nosotros. Una gran cantidad de cosas que tal vez nosotros no hemos llegado a comprender. Una fe fuera de lo normal va a ser una fe que nos fortalece
y nos mantiene fieles. Como hemos estado hablando y buscando durante todas estas semanas, estamos buscando mediante esta serie que nosotros podamos desarrollar una fe que nos proyecte a salir de nuestra zona de comodidad y de la pasividad en la que nos encontramos. Una de las transformaciones más formidables que hemos podido ver y que personalmente he podido analizar un poquitito más cómo es lo que ocurre, es el proceso de transformación que experimenta el águila. No sé si usted ha tenido la oportunidad de ver, de estudiar respecto a este tema, pero me sorprende mucho cómo el águila llega a un momento en su vida en el que va a necesitar cambiar sus plumas, cambiar la forma de su pico y también desgastar sus garras porque ya no le funcionan. El águila llega a un momento en su vida en el que sus plumas son tan viejas que se vuelven pesadas y no le permiten volar con efectividad. También llega su pico al momento en el que crece tanto que ya no le permite alimentarse. Y las garras llegan a un punto en el que crecen tanto que ya no le permiten cazar a su presa. Es en este momento en el que el águila tiene que tomar una decisión. El águila tiene que tomar la decisión, y es una decisión bastante difícil, pero también bastante dolorosa. Debe una a una arrancar por completo todas sus plumas. Toma una piedra y empieza a golpear su pico contra la piedra hasta que llega y se quiebra. Llega a desgastar en las piedras sus garras y eso provoca mucho dolor. Todo ese proceso es doloroso. Pero si el águila no hace esto, no entra en ese proceso, el águila va a morir. El águila decide entrar en este proceso. Pero para entrar en este proceso debe buscar un lugar seguro. Por eso es que el águila busca el lugar más alto le sea posible. Busca la seguridad de las alturas para experimentar ese proceso de transformación. Y es ahí donde comienza el doloroso proceso de transformación. Todos y cada uno de nosotros debemos en una etapa, en un momento de nuestra vida, estar dispuestos a entrar en este proceso si realmente deseamos avanzar, si realmente deseamos tener una fe fuera de lo normal, una fe creciente, una fe que nos cambie por completo. Debemos arrancar cosas que no nos permiten avanzar, aunque sea muy doloroso. Hay momentos en los que la palabra de Dios va a golpear muy fuerte nuestro corazón, nuestra mente, nuestra naturaleza. Y constantemente va a estar haciendo toques para que nosotros cambiemos. Constantemente Dios está interesado en hacer una especie de operación espiritual a sus hijos, con el propósito de que sus hijos sean capaces de vivir y caminar realmente por fe y no por vista. Acompáñenme a Job, por favor. Vayamos al libro de Job, el capítulo 1. Job, el capítulo 1. Job, el capítulo 1, dice lo siguiente. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job era un hombre que era muy evidente que estaba bien. Job no se conformaba con simplemente hacer las cosas que Dios quería. No. Él buscaba ir más allá, buscaba conocer a Dios, buscaba ir más allá en su relación con Dios. Sin embargo, a pesar de que Job era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, Dios no estaba conforme
con el estado espiritual del mismo Job. Dios no estaba conforme hasta ese momento. Dios deseaba algo más, que Job pudiera experimentar algo más. Si bien es cierto, algunas de las cosas que nos acontecen son producto, como una consecuencia de nuestro pecado, en el caso de Job, no se nos muestra que Job estuviera haciendo algo mal. Obviamente, usted y yo tenemos que analizarlo. Pero Dios deseaba trabajar en Job. Dios desea trabajar en nosotros si estamos en pecado. Desea transformarnos y hacer que nosotros hagamos su voluntad. Pero en el caso de Job, Job no tenía pecado. Pero si no tenía pecado, no tenía un pecado evidente, no tenía algo que a luces humanas fuera algo de que buscara que él cambiara o que mejorara, ¿por qué era necesario que Job se sometiera a este proceso doloroso de transformación? Dios reconocía que Job estaba bien, pero al igual que el águila, Dios no se conformaba con el estado espiritual de Job. En ese momento en el que Job se encontraba espiritualmente estaba bien, pero Dios no quería que solo estuviera bien. Dios quería más de Job. Es curioso porque nuestra naturaleza humana llega a cuestionar y a preguntarse, ¿qué era lo que Dios quería de Job si era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Es un hombre impresionante. Pero ¿por qué Dios quería más? La realidad es que Dios deseaba llevarlo aún más alto, llevarlo a un nivel más alto del que se encontraba. De hecho, fue Dios a Job quien escogió para experimentar esto. No fue que escogió a sus amigos, no. Algo especial veía en el corazón de Job, que quería llevarlo, a pesar de que estaba muy alto, a pesar de que estaba muy bien, deseaba llevarlo más alto, a un nivel que ningún otro hombre tenía a su alrededor. Pero veamos cómo fue que Dios empezó a trabajar. ¿Piensa usted que tiene muchos problemas, vive una vida muy complicada? Veamos lo que ocurrió a Job. Y un día aconteció que sus hijos e hijas, estoy en el capítulo 1, en el versículo 13, Job 1:13. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acontecieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre ellos. La cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Podemos ver cómo en cuestión de minutos Job perdió todo lo que tenía. Un hombre que era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, de un momento a otro perdió sus posesiones, perdió sus riquezas, perdió sus criados, perdió sus hijos. Podemos ver cómo Job
estaba viviendo una crisis realmente grande y en todas las áreas en su vida. En un solo momento, todo su mundo, todo lo que él conocía, parecía que se estaba derrumbando, o más bien se derrumbó. Humanamente, cada uno de nosotros justificaría si Job se aleja de Dios. Es más, tal vez la mayoría de los creyentes, con mucho menos de lo que vivió Job, se enojan y se resienten con Dios. A nuestros ojos humanos, Job tenía todo el derecho, a nuestros ojos humanos, de alejarse de Dios y de enojarse. Sin embargo, Job tuvo una reacción completamente diferente. Y esta reacción, estoy convencido de que trajo gran alegría al corazón de Dios y reveló realmente lo que había en el corazón de Job. No podemos olvidar que son las crisis, son los momentos de dificultad las que revelan mucho de lo que hay en nuestro corazón. De hecho, vea, inmediatamente después de que se le dijo a Job que todo lo había perdido, vea lo que dice el versículo 20 y el 21. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. Job estaba dolido. Le dolía lo que había ocurrido. Estaba sufriendo. Pero cuando se postró en tierra, le manifestó su dolor a Dios. Y al postrarse en tierra, adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Estas palabras que Job dijo tienen que llamar poderosamente la atención de nosotros. ¿Logra comprender usted las palabras de Job? A pesar del dolor, su corazón y su carne lastimados, se sentía frustrado, solo, desanimado, pero en ese momento Job revela lo que había en su corazón. Y fue mediante la prueba que Job pudo manifestar fe aún en medio de la crisis. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Pero vea el versículo 22. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job no atribuyó a Dios despropósito alguno. Esto es fe. Delante de nosotros estamos viendo el ejemplo de un hombre que sufrió, pero a pesar del sufrimiento, comprendía que Dios tenía un propósito para todo aquello que le aconteciera. Todo aquello que Dios permitía en su vida tenía un propósito. Por eso no le atribuyó a Dios despropósito alguno. O sea, no dijo: Dios, pero ¿por qué hace esto? Job entendía que Dios había permitido eso con algún propósito. Job tenía una relación con Dios tan fuerte. Es más, me atrevería a decir que es una de las personas con más fe y confianza en Dios que podemos ver en las Escrituras. Tenía una fe una de las fees más fuertes en todas las Escrituras. Vemos a un hombre que sufrió, que sabía que a pesar de lo que ocurría, había aprendido tanto y había abrazado tanto a Dios, que sabía que Dios tenía un propósito. A pesar del dolor, sabía que Dios estaba haciendo algo. En medio de las crisis, Dios mismo prueba nuestra fe.
pero también prueba el compromiso que tenemos. Es fácil, súper fácil tener fe cuando todo sale como queremos. Cuando todo sale como lo hemos planeado, es muy fácil tener fe. Pero cuando ocurre cosas que no anticipamos, ¿qué hacemos? Es la fortaleza de nuestra fe la que nos debe sostener. O la debilidad de nuestra fe la que nos va a hacer alejarnos de Dios. Si nuestra fe no se fundamenta en la Biblia, no se basa en la Biblia, no vamos a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Y en Job tenemos el vivo ejemplo de cómo alguien que se enfoca en Dios, a pesar de que venga una gran tormenta, una gran tribulación, vemos en Job el ejemplo de un hombre que a pesar de que sus ojos veían un panorama horrible, un panorama que desanimaba, su fe comprendía que Dios estaba trabajando. En medio de la crisis, Dios deseaba que Job saliera mucho más fuerte. Dios deseaba transformar a ese hombre temeroso de Dios, perfecto y recto, llevarlo a un nivel más alto, que Job experimentara una fe fuera de lo normal. Ninguno de sus mejores amigos, que incluso a sus propios ojos eran muy espirituales, ninguno de ellos estaba en ese proceso, solo Job. Job se sentía solo, desanimado. Pero acompáñeme a Hebreos, el capítulo 6, por favor. Hebreos, el capítulo 6, el verso 10. Posiblemente Job entendía este principio, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Job comprendía que debía ser fiel. Debía ser fiel a pesar de la prueba. Debía ser fiel a Dios a pesar de que el mundo se estuviera cayendo a pedazos. Si usted y yo le somos fieles a Dios antes de la prueba, en medio de la prueba, Dios desea que seamos más fieles. Si antes de la prueba no le éramos fieles a Dios, en la prueba Dios desea que aprendamos a serle fiel a Él. Y que veamos cuánto necesitamos cambiar para que nuestra fidelidad a Él pueda crecer. La fe no se mide, no se basa por lo que nuestros ojos ven, sino por ver a través de los ojos de Dios. La prueba es permitida por Dios para quitar lo desagradable en nuestras vidas y para potenciar nuestras fortalezas en Dios. Aún Dios no ha terminado con usted ni conmigo. Si la prueba es muy dura, si lo que resta es pura prueba, podemos gozarnos porque podemos estar seguros que Dios desea prepararnos para nuestro encuentro con Él. Dios aún sigue y desea perfeccionarnos para que desarrollemos una fe fuera de lo normal, tal como lo hizo en la vida de Job. Tal vez usted dirá, pero al final Job recibió muchísimo más de lo que tenía antes. Sí, es cierto. Pero ese no era el enfoque de Job. Job
al igual que con el águila, tuvo que darse cuenta que había cosas que tenía que quitar y enfocarse en Dios. Y Dios quiso devolverle, pero no significa que si nosotros decidimos entrar en ese proceso en el que Dios nos va a mejorar, no significa que Dios no nos va a dar todo lo que queramos. Si Dios no nos da todo lo que queremos, no importa, porque Dios está más interesado en cambiar nuestro corazón que en darnos todo lo que queremos. Hermanos, una fe fuera de lo normal, una fe fuera de lo normal nos fortalece y nos mantiene fieles aún en medio de la prueba y nos ayuda a ver a Dios aún en medio de la dificultad. Señor Dios, gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a poder experimentar una fe que nos ayude a mantenernos firmes en medio de la prueba, de la dificultad, tal como lo experimentó Job. Ayúdanos, Padre Celestial. Si hay algún hermano o hermana, amigo o amiga que está viviendo momentos complicados de prueba, ayúdanos a recordar que tú estás buscando desarrollar algo. Pero toca su corazón y abre su corazón para que esté dispuesto, o estemos dispuestos a permitir que tú seas quien nos transforme. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias, hermanos. Antes de estar despedidos, vamos a entonar una última alabanza. Que el Señor les bendiga. Haz arder mi alma en tu ley, Señor, y tu voz divina pueda yo escuchar. Muchos en tinieblas siguen el error. Quiero con tu gracia hoy testificar. Haz arder mi alma, hazla arder, oh Dios. Hazme un testigo de tu salvación. Muchos en tinieblas claman por tu voz. Haz arder mi alma con tu compasión.
oficialmente, hermanos, hemos concluido con nuestro culto de la mañana. Pasen muy buena tarde y que el Señor le bendiga. Estudie en su casa, a la hora que quiera. Hágalo en privado o en familia. Ministerio Fuente de Luz, iluminando con la palabra de Dios. Todo el estudio de las Sagradas Escrituras lo encontrarás en Fuente de Luz, con un extenso catálogo de estudios bíblicos que te ayudarán a adquirir de manera amena y conveniente el conocimiento de las verdades bíblicas. Fuente de Luz, con el estudio de la palabra de Dios.